Esto te va a incomodar un poco, porque tal vez lo tienes en tu casa ahora mismo y nunca te diste cuenta de lo que realmente tienes en las manos. Hay un pasaje en la Biblia, en el mismo libro de los 10 mandamientos, donde Dios dicta una receta. No es metáfora. No es símbolo. Es una receta. Con medidas exactas. Con ingredientes específicos. Con una precisión que parece más de laboratorio que de altar. Y aún así, casi nadie habla de esto. Durante siglos, enseñaron que esas especias eran solo parte de rituales antiguos. Perfume. Tradición. Ceremonia. Pero mientras tanto, en silencio, la ciencia moderna empezó a estudiar exactamente los mismos compuestos. En laboratorios. En universidades. En investigaciones que cuestan millones. Tratando de entender lo que ya estaba escrito ahí desde hace más de 3000 años. Entonces déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Por qué algo que Dios especificó con tanto detalle fue tratado como irrelevante durante tanto tiempo? Y ahora se pone todavía más incómodo. Porque esas mismas sustancias se siguen usando hoy, pero de una forma completamente distinta. Procesadas, debilitadas, mezcladas, vendidas como si fueran lo mismo. ¿Y si lo que tú llamas canela ni siquiera se parece a la canela de la Biblia? ¿Y si eso que le pones a tu comida perdió justo lo que hacía la diferencia? Aquí hay algo que fue diluido, escondido, casi borrado, y solo te das cuenta cuando lo miras con atención. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. 500 ciclos de mirra. 250 de canela aromática. 250 de cálamo. Mezclados en aceite de oliva puro. Éxodo 30 horas y 23 minutos. Esto no es poesía, es una prescripción. Un ciclo, unos 11 gramos. Haz la cuenta con calma. Más de 5 kilos de mirra, dentro de una sola fórmula dada por Dios. No para vender. No para hacerse rico. Para tocar el cuerpo humano. Ahora párate tantito y piensa en eso. El Dios que creó el cuerpo, especificando lo que debía ponerse sobre él. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra, usando elementos de la misma tierra como respuesta. Más de 5 kilos de una sustancia que el mundo antiguo consideraba un tesoro. En una sola preparación, con un solo propósito. Y hoy, un solo gramo de canela, solo uno, ya ha demostrado reducir la glucosa hasta en un 29%. 1 gramo. Ellos estaban trabajando con kilos. Kilos de compuestos vivos, kilos de una farmacia que no venía del hombre, sino de la creación. Entonces deja esa pregunta contigo. Si Dios fue tan específico, tan detallado, tan intencional al elegir esas especias, ¿por qué aprendimos a tratarlas como si fueran un simple detalle? Y más profundo todavía. ¿Qué pasa cuando algo que Dios trató como esencial, el hombre decide tratarlo como algo común? Pero ahora todo empieza a ponerse más serio, porque si tú crees que esto empezó con Moisés en el desierto, todavía no has visto la parte más profunda de esta historia. Porque Dios no creó estas sustancias en el Sinaí. Ya estaban aquí. Mucho antes de la ley. Mucho antes del templo. Mucho antes de que existiera cualquier ritual. Y eso cambia todo. Porque significa que lo que fue prescrito ya había sido plantado. Entonces déjame llevarte a un tiempo antes de la escritura. Antes de los reyes. Antes incluso de la idea de la medicina como la conocemos hoy. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver no está en los libros modernos y tal vez por eso mismo fue olvidado. Imagínate un lugar sencillo. Silencioso. Sin oro. Sin piedras preciosas. Sin sacerdotes. Solo tierra, piedra y vida brotando entre las grietas. Una mujer se arrodilla al amanecer. No estudió medicina. No leyó ningún tratado. Pero ella sabe. Sabe qué recoger. Sabe cuándo hacerlo. Sabe para quién sirve. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo sabía eso que hoy los laboratorios todavía están tratando de descubrir? Porque cuando entiendas esto, ya no vas a ver esas especias como simples ingredientes. Las vas a empezar a ver como una respuesta. Ahora no solo lo imagines, métete en la escena conmigo. El suelo bajo tus pies no es liso. Es irregular,
frío en algunas partes, áspero en otras, como si cada piedra guardara el calor del día anterior y el silencio de la noche. El sol apenas está saliendo, y la luz no ilumina todo de golpe, se desliza despacio por las superficies, tocando primero los bordes de las piedras, luego las ramas bajas, hasta alcanzar pequeñas hojas que brillan por un segundo, y vuelven a verse opacas. El aire tiene un olor que ya no existe en la ciudad. Tierra seca mezclada con vida. Un frescor que entra por la nariz y sientes que te limpia por dentro. Respiras y te das cuenta de que vas más lento. Frente a ti, casi sin hacer ruido, una mujer se mueve. Sus rodillas tocan el suelo con familiaridad, como alguien que pertenece a ese lugar. Extiende la mano y antes de cortar, frota suavemente las hojas de hisopo entre los dedos. El aroma sube al instante. No es suave. Es directo. Te despeja la respiración, abre el pecho, despierta algo en el cuerpo que ni sabes cómo llamar. Acerca la rama a su rostro por un momento, no para olerla por gusto, sino para reconocerla. Como diciendo, es esto. Siempre ha sido esto. A un lado, un trozo de tela de lino guarda semillas de comino. Pequeñas. Secas. Casi puedes sentir su textura en la punta de los dedos, ásperas, ligeras, unas que se escapan, otras que se quedan pegadas a la piel. Entonces empieza el sonido. Primero bajo. Luego constante. Piedra contra piedra. Toc, toc, toc. El mortero se mueve con un ritmo que no cambia. No se acelera. No se detiene. Es otro tiempo. Un tiempo que no corre con la prisa. El sonido se expande y se mezcla con otro, el crujir suave de un horno de barro al fondo. Puedes sentir el calor que sale de ahí. Un calor húmedo, lleno de olor. Hierbas calentándose. Ceniza. Tierra. Todo junto. Aquí no hay separación entre la comida y el entorno. Entre preparar y vivir. Lo que ella hace no es una tarea. Es continuidad. Y entonces te cae el 20. Ella no está intentando descubrir nada. No está probando. Ella ya sabe. Sabe qué hoja cortar. Sabe cuál evitar. Sabe el momento exacto. Sabe para quién es. Y nadie se lo explicó con términos técnicos. Nadie lo escribió en un libro. Ese conocimiento vive en ella, como vivió en otras antes. Y mientras la observas, empieza a crecer una pregunta, medio incómoda. Si ella sabía todo esto sin ciencia, sin laboratorio, sin estudios, ¿por qué nosotros, con todo eso en las manos, lo olvidamos? Ahora vente conmigo, porque la escena cambia por completo. Sales del silencio de ese jardín y entras al corazón de Jerusalén. Hay ruido. Movimiento. Gente pasando, discutiendo, mirando. El suelo de piedra devuelve el eco de los pasos y el aire está pesado, calor, polvo y el olor constante del incienso que sube del templo. Y en medio de todo eso, Jesús está hablando, no en un rincón escondido. En el centro, donde todos lo pueden oír. Mateo 23:23. Él mira directo a los fariseos. Hombres respetados. Conocedores de la ley. Y entonces dice, hay de ustedes, que dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante. Pero fíjate bien en esto. Él no se burla de las especias. No dice que eso sea algo insignificante. Las menciona una por una. Por nombre. Como alguien que sabe. Como alguien que reconoce su valor real. Menta. Eneldo. Comino. Cosas simples. Cosas que pasaban por las manos de una mujer común todos los días. Ahora míralo más de cerca. Un fariseo inclinado sobre una mesa. Separando hojas diminutas de menta. Contando en silencio, 1, 2, 3, hasta 10. Y entonces aparta una parte. Para Dios. Hace lo mismo con semillas de comino, tan pequeñas que casi no se ven, exigiendo paciencia, atención, precisión. ¿Por qué? Porque eso importaba.
porque tenía el suficiente valor como para ser consagrado. Eso no era un detalle. Era parte de la vida, parte de la fe, parte del sustento. Y entonces, en medio de toda esa escena llena de reglas y control, está Jesús. Observando todo. Sintiendo el mismo aroma de las hierbas. Comiendo el mismo pan sazonado. Viviendo en esa realidad tan simple y al mismo tiempo tan profunda. Él no separa lo espiritual de lo físico. No trata al cuerpo como algo menor. El mismo Dios que un día dictó una receta en el desierto, ahora está ahí, en carne, rodeado de las mismas sustancias, viendo a un pueblo que aún las usaba, pero que ya empezaba a olvidar. Y tal vez, ahí está el punto más peligroso. No cuando pierdes algo, sino cuando lo sigues usando, sin recordar por qué. Ahora déjame mostrarte algo sencillo, como lo haría alguien mayor, sin prisa, sin complicarse, solo pasando lo que sí funciona. Agarra una ollita. Ponle agua. No mucha. Lo suficiente para una taza bien servida. Mientras el agua todavía está fría, tomas un trozo de canela, mejor en rama, no en polvo. Si puedes, de la más clara, más suave, más cercana a la original. La pones en el agua y la dejas calentar junto. Sin prisa. La canela no se apura. Se abre poco a poco. Ahora entra el hisopo. Si es fresco, mejor. Con unas cuantas hojas basta. Las frotas suavemente entre los dedos antes de ponerlas, solo para que suelte el aroma. Y cuando toca el agua caliente, el olor cambia. Se vuelve más limpio. Más abierto. Como si el aire alrededor también respirara contigo. Cuando el agua empiece a soltar ese vapor ligero, no hace falta que hierva fuerte. Apágale. Ese es el momento. Agrega unas hojas de menta. Frescas. Verdes. Vivas. No las avientes de golpe. Déjalas caer despacio. Y entonces, tapa por unos minutos. Ahora pon atención a esto. Esto no es solo un té. Esto ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre. Ayuda a la digestión. Relaja el cuerpo sin tumbarte. Limpia la respiración. Te da una sensación de ligereza que no viene de un medicamento, viene de un ajuste. Y lo más importante es la forma. Sin azúcar. Sin prisa. Sin exceso. Te lo llevas a la boca y el calor llega primero. Luego el dulzor suave de la canela. La menta entra después, refrescando por dentro. Y el hisopo se queda al fondo, haciendo un trabajo silencioso que no ves, pero sí sientes con el tiempo. Y tal vez el detalle que nadie te contó. Esto no es algo nuevo. Esto ya se hacía. Solo que en silencio. Y ahora, está regresando a tus manos. Ahora piensa en tu rutina, en tu día a día. En la preocupación por tu salud. En ese miedo silencioso que a veces aparece, el azúcar alta, la presión, el cansancio que no se va, ese malestar que nadie ve, pero tú sí sientes. Y al mismo tiempo, ese deseo de cuidarte sin depender de cosas caras, complicadas, llenas de nombres raros. Ese deseo de volver a algo más simple, más confiable, más cercano a lo que crees. Lo que viste hoy no es algo nuevo ni lejano. Es un regreso. Un regreso a algo que siempre estuvo en manos de mujeres como tú. Que cuidaban la casa, la familia, la salud, sin separar la fe de lo que hacían en la práctica. No era perfecto. Pero funcionaba. Porque había atención. Había intención. Había sabiduría que pasaba de generación en generación. Y tal vez lo que más pesa es darte cuenta de que muchas cosas se fueron perdiendo en el camino. Reemplazadas por versiones más fáciles, pero más débiles. Más rápidas, pero menos vivas. Y aún así, todavía estás a tiempo de recuperarlo. No todo de golpe. Pero poco a poco. En elegir una mejor canela. En usar una hierba fresca. En ponerle cuidado a lo que preparas para la mesa de los que amas. No necesitas exceso.
No necesitas fórmulas complicadas. Necesitas recordar. Recordar que el cuidado empieza en lo simple. Que lo que entra a tu casa te fortalece o te debilita. Y que muchas veces eso que buscas afuera ya lo tienes ahí contigo. Entonces no te quedes esto solo como información. Llévalo a la práctica. Llévalo a tu mesa. Llévalo a tu familia. Porque al final no es solo salud. Es volver a lo que nunca debió olvidarse.